A ver ahí. Ahí está corriendo, ¿no? Sí. Ayer me pasó lo mismo. En un momento puse a grabar y sí. Bueno, igual si quieren estar atentos, mejor, porque ayer me pasó que había puesto a grabar y así de la nada como que saltó. Así que prestemos atención. Bueno, fíjense, tenemos una afirmación donde nos dice que si se cumple esta condición, tenemos que decir si es cierta esta otra. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo podemos pensar esto? Tenemos varias maneras de analizar la situación. Siempre que tenemos que justificar si algo es verdadero o falso, la cuestión es que para demostrar que es verdadero, tenemos que hacerlo de manera generalizada. No basta con decir sí es verdadero porque en este caso, por ejemplo, si alfa fuera tal valor, se cumpliría. Entonces, muchas de las veces es más simple ir por el camino contrario, encontrar algún valor de alfa y de beta en este caso, para los cuales esa respuesta puede que sea falsa. Si encontramos un valor para el cual es falsa, podemos decir que basta para afirmar que no se cumple que siempre sea verdadera. ¿Está bien? Pero no podemos afirmarlo por el camino contrario. Es decir, si se cumple para un valor, no vale la generalización. Sí vale demostrar por el contrario para el caso en el que es falso. Entonces, vamos a pensar esto de la siguiente manera. Si nosotros tenemos las dos funciones, estamos de acuerdo en que los valores de alfa y de beta pueden ser valores del eje real, ¿sí? Y por otro lado tenemos las funciones seno de alfa y seno de beta. Bien, ¿qué voy a hacer? Supongamos que esta es la función, supongamos no, es la función seno de alfa. De la misma manera podría representar a seno de beta. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo sé cuál es mayor y cuál es menor? ¿Sí? Supongamos que alfa está acá. Bueno, lo quería hacer justo en el centro, donde toma valor 1. Si esto es alfa, acá tengo el seno de alfa. ¿Está bien? Le voy a poner alfa 1 para diferenciar de todos los valores que puede llegar a tomar. Ahora, si me dice como condición que alfa tiene que ser mayor que beta, bueno, vamos a poner acá a beta, beta 1. La imagen de beta 1 está acá abajo. Esto sería el seno de beta 1. Quedó ahí como medio amontonado. Y acá se está cumpliendo que el seno de alfa es mayor que el seno de beta. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, a ver, voy a tomar otro color. Acá se cumple que alfa 1 es mayor que beta 1. Y en este caso sí se cumple que el seno de alfa 1 es mayor que el seno de beta 1. Pero miren si, por ejemplo, tomamos un alfa acá, alfa 1 acá, su imagen está acá, alfa 1. Y si yo tomo, por ejemplo, alfa 1 no, alfa 2, porque ya alfa 1 la tenía. Si yo lo comparo con el alfa 1 que ya tenía, en este caso alfa 2 es mayor, bueno, que alfa 1, ¿sí? ¿Por qué es mayor? Y porque está a la derecha. Los valores, cuanto más a la derecha están, en relación al eje Y, por ejemplo, tenemos los valores positivos. Cuanto más a la derecha están, son mayores que los que están a la izquierda. En este caso, alfa 2 es mayor que alfa 1. ¿Qué pasa con la imagen de alfa 2? Es esta que yo les marqué acá, ¿sí?
está ahí abajo. Sin embargo, la imagen de alfa 1 vale 1. Es más grande la imagen de alfa 1 que la imagen de alfa 2. Entonces, pero acá me queda que el seno de alfa 2 es menor que el seno de alfa 1. Entonces, fíjense cómo estamos encontrando, con el solo hecho de mirar la función, estamos encontrando un par de valores para los cuales esto ya no se cumple. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podrían pasar? Y miren, si yo tomo, por ejemplo, acá, donde la imagen va a ser 0, si yo tomo pi, ¿no? Sabiendo que el seno de pi vale 0, y tomo otro valor a la izquierda de pi, entre 0 y pi, por ejemplo, cualquiera de esos valores va a resultar mayor que 0. Pero, ¿qué pasaría si tomo algún valor acá donde la imagen es negativa? Bueno, va a pasar al revés. Si yo tomo un valor de acá y lo comparo con algún otro valor de acá, el valor que tome entre pi y 2pi va a ser mayor que el valor que tome para algún alfa de este sector. Sin embargo, la imagen va a ser menor para el valor que tome acá y va a ser mayor para el valor que tome de ese otro lado. Entonces, como van viendo, según en qué sector del eje real estoy, esto puede que sea verdadero o puede que sea falso. Entonces, como ya encontramos distintos valores para los que se presentan diferentes situaciones, lo que decimos es que solamente a veces esto es verdadero. ¿Por qué solamente a veces? Y porque hay algunos casos en los que sí es verdadero. Hay otros casos en los que, por ejemplo, si tomáramos pi y 0, la imagen sería la misma, entonces no sería ni mayor ni menor. Y también encontramos los casos donde la relación es exactamente al revés. Entonces, con mostrar algunos de esos valores ya es suficiente para decir que a veces ocurre que es verdadero, a veces ocurre que es falso. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra respuesta? La respuesta es que esa relación a veces se cumple. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se responde a esto? Como les estaba comentando recién. Por ejemplo, buscando un ejemplo que no nos permite generalizar, nos permite aclarar precisamente estos casos donde a veces es cierto o nunca es cierto. Acá estamos verificando que a veces se cumple la condición. Entonces, valdría con decir, por ejemplo, si alfa 2 fuera, no sé, por ejemplo, un valor que esté entre pi sobre 2 y pi, podemos decir que fuera 3/4 de pi, ¿sí? Y alfa 1 fuera, por ejemplo, pi sobre 2, ya estaríamos en esta situación. Este valor es mayor que este. Pero cuando calculamos el seno de uno y del otro, la relación se invierte, ¿sí? Porque resulta que el seno de alfa 1 está acá, es mayor que el seno de alfa 2. Sin embargo, este número es más grande que este. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Ejemplo donde se observa que alfa 2 es mayor que alfa 1, pero el seno de alfa 2 es menor que el seno de alfa 1. Con poner este ejemplo ya es suficiente para poder afirmar que a veces la respuesta es verdadera, pero a veces no. Sí, va la afirmación, no la respuesta, la afirmación que teníamos ahí. Acá tenemos un ejemplo donde no es verdadero. Sin embargo, antes habíamos encontrado
otro ejemplo donde sí lo era, ¿sí? Donde tenemos ¿dónde estamos? Acá, en este. El alfa 1 mayor que el beta 1. De la misma manera pueden analizar los otros casos. En el caso del punto C y del punto D, también pueden buscar valores para alfa, ¿sí? O para X en el caso del D, y ver qué ocurre. Bueno, vamos, ahí no estaba grabando todo, me parece, la pantalla completa. Bueno, esperemos que ahí se vea mejor. Vamos a trabajar con las identidades ahora. Así que vamos a borrar, hacemos espacio. ¿Qué diferencia hay entre una identidad y una ecuación? Bueno, cuando nosotros vimos la relación pitagórica, identidades, igualdades para generalizar, ecuaciones, ¿sí? Son expresiones que en general se suelen usar frecuentemente, pero bueno, hay algunas diferencias. Si yo tengo una expresión y vamos a lo que sería una cuestión algebraica, nos corremos un poquitito de la trigonometría, pero vale también en ese caso. Si tenemos, por ejemplo, 2x menos 3 igual a 18, ¿sí? Esto lo podemos considerar una ecuación. ¿Qué sería una ecuación? Es una igualdad, ¿sí?, que resulta verdadera para determinados valores de x. ¿Cuál es ese valor de x para el cual resulta verdadero? Lo podemos determinar. ¿Está bien? Ahora, si nosotros tenemos otras expresiones, y ahí sí nos volvemos a la trigonometría. Por ejemplo, un ejemplo de ecuación trigonométrica. Seno de x igual a 1/2. Esa la tenemos como las candidatas a trabajar en un ratito, ¿sí? Pasa algo similar a lo que ocurre acá. Tengo una igualdad que va a resultar verdadera para determinado valor de x que vamos a poder calcular. Ahora, siempre vamos a encontrar cuál es ese valor para el que resulta verdadera la expresión. La verdad es que en algunos casos vamos a poder determinarlos y en otros casos la respuesta va a ser no existe ningún valor para el cual eso sea verdadero. ¿Y cuál podría ser un caso? Y miren, si yo tengo seno de x igual a 3,5, ¿sí? Miren el valor que puse ahí. Ojo al piojo. Y acá le pongo así un signo de exclamación. ¿Por qué? Digo, a simple vista, ojo al piojo. Miren la función seno de x. La función seno de x... Pero no va de menos 1 a 1. Perfecto. Eso es lo que me alegra haber escuchado. Como decía el compañero, la tengo definida, su imagen, entre menos 1 y 1. Entonces, ¿va a haber algún valor para el cual el seno de x valga 3,5? No, no nos lo vamos a encontrar en ningún lado. Entonces, esta ecuación no tiene solución. ¿Está bien? Bueno, entonces, el hecho de encontrarnos con una ecuación no necesariamente implica que nos vamos a encontrar un número que dé respuesta a esa ecuación. Puede que ocurra como acá, donde esta ecuación vemos que no tiene solución. Por ahí no nos acordamos que la gráfica es esta. ¿Y qué haríamos? Bueno, ahí recurrimos a la calculadora, por ejemplo. ¿Qué diríamos? Que x es el arcoseno de 3,5. ¿Qué es eso del arcoseno? Es la función inversa. Es el ángulo o la amplitud angular cuyo seno vale 3,5. ¿Sí? Bueno, si nosotros lo ponemos en la calculadora, shift, seno, o sea, en la calculadora lo que hacemos es escribir esto, ¿no? Teclear esto. Shift, seno
que en realidad esta combinación que nos da la inversa de la función seno, sería el seno a la menos 1, como nos lo dice la máquina, ¿no? Y después ingresamos 3,5. Prueben si quieren y van a ver que les dice error. Esto que la calculadora nos devuelve como error en la respuesta tiene que ver con que no va a existir ningún ángulo cuyo seno tome ese valor. Bueno, entonces, tenemos ecuaciones del tipo algebraicas que estábamos acostumbrados a ver, y acá ya les empecé a comentar un poquito sobre las trigonométricas. Ahora, ¿qué es eso de las identidades? Bueno, las identidades son igualdades que se verifican para cualquier valor de la incógnita. A ver, ejemplo. Si yo les digo que 2x más 5x es igual a 4x más 3x, es decir, toda esta expresión siempre va a ser igual a toda esa otra expresión que tengo del otro lado. Fíjense, si de este lado resuelvo me queda 7x. Si de este lado resuelvo me queda 7x. Evidentemente, más allá del valor que yo le pueda asignar a la x, cuando resuelva este miembro y cuando resuelva este otro miembro, voy a ver que me encuentro con el mismo resultado, el mismo valor para los dos casos. Entonces, a esa expresión podemos llamarla también identidad. Va a ser una igualdad que va a resultar verdadera para cualquier valor de x, ¿sí? Hay casos en los que esto no es tan evidente. Acá, bueno, fue como muy simple decir, bueno, sí, tengo 7x de un lado y 7x del otro. Obviamente que esto es una igualdad. Y, por supuesto, que va a resultar verdadera para cualquier valor de x que pongamos. Hay expresiones de identidades donde eso no es tan obvio. Y en particular, en las igualdades trigonométricas, pasa eso. Vamos a necesitar un desarrollo un poquitito más importante que decir sumo 2x más 5x para poder llegar a demostrar que siempre son verdaderas. Y bueno, vamos a trabajar con eso y después vamos a trabajar con las ecuaciones. Así que, ¿qué es una identidad? Es una igualdad que resulta verdadera para cualquier valor de la variable. Y me voy a buscar alguna de las que tenemos en la guía, así ya nos queda resuelto. Bueno, antes que eso, nosotros teníamos, déjenme encontrarlo, un ejercicio en el que hablábamos del seno de la suma y del seno de la resta, y no encuentro dónde dejé el ejercicio para que lo veamos juntos. Bueno, acá está. Hay un ejercicio que ustedes lo tienen demostrado, una igualdad que la tienen demostrada entre los apuntes, ¿sí? En uno de los PDF. ¿Cuál es esa igualdad que está demostrada geométricamente? Dice que el seno de alfa más beta, donde alfa y beta son dos ángulos, es igual a el seno de alfa. Bueno, en realidad lo que dice parte de algo que les pregunta para ver si ustedes dicen que sí o dicen que no. Entonces, yo les pregunto ahora, ¿es cierto, vamos a empezar por ahí, que el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa más el seno de beta? Les pido que tomen la calculadora y busquen un par de valores y que me digan, a ver qué pasa. Ojo que ahí, ¿dónde está mi fibrón rojo? Ya con esto que les voy a poner acá, ya se van a imaginar la respuesta.
pero bueno, busquen al menos algún valor. Mat error. Correcto. La verdad es que tal vez aparece algún valor para el cual esto sí es verdadero. ¿Sí? El mat error también tiene que ver con que existe el valor del seno para la función, perdón, para el ángulo que ustedes elijan, ¿sí? ¿Cuál sería la cuestión acá? Bueno, por ejemplo, podemos decir que alfa vale pi sobre 2 y que beta vale, no sé, un cuarto de pi, y tratar de ver, hacer la cuenta por un lado, hacer la cuenta por el otro y ver que en un caso puede que encontremos justo un par de valores para los cuales se cumpla y puede que por el otro lado que no lo encontremos, ¿sí? Por ejemplo, si alguno de los dos fuera 0, miren, si yo tengo que alfa es 0 y que beta es pi sobre 2, entonces me quedaría seno de 0, ojo, porque en este ejemplo van a ver una sorpresita, y acá seno de pi sobre 2, ¿sí? Insisto, ojo, por ahí acá se cumple, pero eso no es garantía de que se cumpla siempre. Esta suma me da pi sobre 2. Bueno, el seno de 0 es 0. Me quedaría el seno de pi sobre 2. Fíjense que me está quedando lo mismo. Ahora, ¿cuánto vale el seno de pi sobre 2? Y esto vale 1, y de acá me da 1. En este caso verifica, pero ¿qué pasa si en lugar de ser 0, vamos a ponerle otro valor? Vieron que recién la cuenta nos daba igual. Vamos a ponerle un cuarto de pi, ¿sí? Me quedaría el seno, si hago un cuarto de pi más un medio de pi, me quedaría, sí, ¿no? 3 medios no, 3 cuartos de pi. Ahí está. Bueno, esto será igual que el seno de un cuarto de pi más el seno de pi sobre 2. Sabemos que el seno de pi sobre 2 vale 1. El seno de 3 cuartos de pi, ahora lo calculamos. Voy a hacer directamente la cuenta. Si tienen la calculadora a mano, ¿alguien me quiere decir cuánto les da el seno de 3 cuartos de pi? Yo tengo que buscar el celular, si no. A ver. No tiene ninguna calcu por ahí. Busco mi celu. ¿Dónde estará? Entre papeles. Calculadora. No sé qué les pasa a los perros, que están loquitos. Seno de, a ver, 3 cuartos de pi. Me da 0,707, perfecto. Y por otro lado tengo el seno de un cuarto de pi, me da lo mismo, pero todavía me falta agregarle 1. Entonces, como estamos viendo acá, esta cuenta no me da lo mismo que esa. Entonces, ¿puedo afirmar que se distribuye así para el cálculo? ¿El seno de una suma es la suma de los senos? No, de ninguna manera. Tal vez haya algún valor, como nos pasó acá cuando encontramos, en el primer caso, cuál era ese valor para el cual la igualdad, o el par de valores, ¿no?
nos daba que era verdadero, pero ya con encontrar algún otro valor, como acá, para el cual no se cumple, esta igualdad que yo escribí acá, no puedo afirmar que sea verdadera, ¿sí? Entonces, ojo, lo puse bien a propósito para que cuando nos aparezca el seno de la suma de dos ángulos no quieran distribuir, porque no es válida esa igualdad. Sin embargo, entre esos apuntes que yo les mencionaba recién, tienen sí cuál es la equivalencia. Bueno, esa igualdad que vale siempre para el seno de la suma es esta. Esto siempre es igual al seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa. Fíjense que estoy invirtiendo. Lo que antes acá era seno de alfa, ahora es coseno de alfa por el seno de beta. Bien, esto, como les decía antes, no necesitan aprendérselo de memoria, ¿sí? Como para repetir siempre la formulita. ¿Qué puede pasar? Que en lugar del seno de la suma tengamos el seno de la resta. Bueno, la demostración que tienen, ustedes van a ver que esto es igual a la expresión, pero en lugar de tener suma, tenemos resta ahí. Bueno, ¿y por qué pongo esto acá? Porque cuando nosotros tengamos que demostrar alguna igualdad, en algunos casos vamos a tener que recurrir al seno de la suma o al seno de la resta. De la misma manera que tenemos una igualdad para el seno de la suma, seno de la resta, también la tenemos para el coseno de la suma y de la resta. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos a algunos de los ejercicios. En particular, el que les decía de las identidades, que ahora dije vamos con ese y se me fue. Se me fue. ¿A dónde tengo las? Acá. Las hojas de los ejercicios, se me escaparon. Acá, este era. Dice, siempre, este es el ejercicio, tercera parte, ejercicio 1. Bueno, dice, demostrar que siempre ocurre que el seno de 2 alfas es igual a 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa. Bueno, ¿y cómo hacemos para demostrar esto? Buscando un fibrón que escriba más lindo. Para demostrar esto vamos a usar esa igualdad que tenemos ahí arriba. Por eso la traje acá. ¿Qué pasa? Acá me habla de alfa y beta, pero en lugar de alfa y beta, ¿sí? Yo lo puedo pensar como alfa más alfa. ¿Se entiende lo que voy a hacer? Voy a suponer que alfa y beta son el mismo valor. Entonces, a ver. Justo borré, David. Lo anterior tenía que ver con que si yo tengo el seno de la suma de dos ángulos, no siempre, en algún caso particular sí puede ser que valga, pero no puedo decir que calculo el seno de uno y le sumo el seno del otro, ¿sí? ¿Por qué pongo esto de distinto? Porque no siempre es verdadero. Sin embargo, esta otra expresión que tenemos acá arriba, fíjate que también es seno de alfa más beta, esta que está acá arriba vale siempre. Esto es una identidad. Vale para cualquier valor, para cualquier par de valores de alfa y de beta. Esa identidad es la que vamos a usar para demostrar que esta otra expresión también es verdadera siempre. Entonces, lo que yo había hecho antes era buscar un par de ejemplos en los cuales en un caso se cumplía y en otro caso vimos que no se cumplía. Al no cumplirse en al menos un caso, ya
puedo decir que no es válida para todos los casos. Así que bueno, como les decía recién, usando esta igualdad vamos a demostrar esto. Entonces, en lugar de poner seno de 2 alfa, podemos escribirlo como el seno de alfa más alfa, ¿sí? Donde, a ver, fíjense acá, yo lo estoy desdoblando. ¿Por qué lo estoy desdoblando de esta manera? Para poder usar esa fórmula. Pensé que agarré el otro filonino. ¿Qué hacemos cuando tenemos que usar esta fórmula? Bueno, acá tanto alfa como beta se llaman de la misma manera. Entonces, uso la fórmula. Me queda seno de alfa, coseno de alfa, más coseno de alfa, seno de alfa. Esto es lo que antes llamábamos beta, que sería esta y que sería esta, ¿sí? Pero ahora esa beta de antes se llama alfa, entonces es por eso que puedo dejar esta expresión. ¿Qué pasa? Si observamos bien, esto es exactamente lo mismo que esto, que este otro producto, pero está dado vuelta. Fíjense, tengo seno de alfa, coseno de alfa. Y acá lo tengo escrito al revés, coseno de alfa, seno de alfa. Por si alguno por ahí no le resulta tan claro. Esto lo puedo escribir también así. Seno de alfa por coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, ahí es como imposible de negar. Es exactamente lo mismo. ¿Qué me dice esto? Que los puedo sumar porque son exactamente iguales. Entonces, en lugar de tener una vez seno de alfa, coseno de alfa, más otra vez seno de alfa, coseno de alfa, tengo 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Por lo tanto, esta expresión inicial, donde teníamos seno de 2 alfa, es exactamente la misma que 2 por seno de alfa por coseno de alfa. Entonces, esto es lo que nos pedía el ejercicio que demostremos. ¿Cómo lo demostramos? Recurriendo a esta fórmula, ¿sí? A esa identidad que valía siempre. Bueno, reemplazando lo que antes era beta por alfa, llegamos a la conclusión de que también podemos generalizar esta otra expresión. Esto es una identidad que vale para cualquier valor de alfa. Independientemente del valor de alfa que yo ponga acá, esto se está cumpliendo siempre, ¿sí? Partimos, en este caso, de una igualdad que ya está demostrada, la tienen demostrada en el apunte, y estamos viendo que también podemos llegar a esta otra igualdad. Bueno, de la misma manera tenemos algunos otros casos en los que tenemos igualdades para demostrar, ¿sí? A esas igualdades, como les decía, las llamamos identidades. Voy a hacer algún otro. A ver, si busco algún otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, otra que sea así, de este estilo. ¿Puedo borrar? No sé si tienen que copiar. Bueno, no me dicen nada. Bueno, miren qué puede llegar a pasar. Vamos a hacer un ejemplo en los que tengamos que decir, ¿vale siempre? ¿No vale siempre?